Ahí entró Guille, ahí entró Guille. Bueno, ahora les voy a ir contando quién es este señor que está ya con nosotros. Y lo vamos a invitar a que se prenda la charla. A ver, Guille, ¿querés ir tirándome vos la solicitud? Hacémela más fácil, así ya nos vinculamos. Bueno, él pertenece al grupo COA Carancho. ¿Qué es COA? Centro de Observación de Aves bueno, es un grupo que hay muchos COA, ¿no? En cada localidad. En el Carancho, precisamente, es el de la gente de Palermo. Y bueno, hay distintas agrupaciones en distintos lados y intercambian conocimientos, avistajes y demás. Guille, ¿estás por ahí? Tirame la solicitud y te acepto. Hola, Cato. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vamos con Guille. A ver si aparece el hombre. Ahí abajo. Ya viene en camino. Bueno, hola a todos. Bueno, atentos todos con las preguntas porque acá para mí es una especie de Biblia de la naturaleza. Aquí está mi amigo Guille. ¿Cómo estás? Todavía te veo congelado, pero a ver si aparecemos moviéndonos. Ahí estamos, Guille, ¿me estás viendo? Va como, te veo y te veo y te escucho perfecto. Bien, bien, Sí, bien. Ahí sí, se nota que bajé en una versión nueva y hay algunas cosas distintas, pero nada, nada. Te veo y te escucho perfecto, no sé a vos, a mí. listo. Yo te veo un toque entrecortado, pero bueno. Nunca habíamos hecho un vivo con vos. Nada, que sos una persona con la que hemos compartido aventuras y charlas y has estado invitado a Expedición Merino y demás, pero no hemos tenido las charlas y bueno, esto salió así, casi sin aviso. Hola Guille, ¿qué tal? ¿Tenés tiempo? Listo, salimos a la cancha. Como suele ocurrir, las mejores cosas pasan así medias, así de improviso. Claro, y lo que te proponía es un poco ir a la deriva, porque a veces las ventanas que se van abriendo en las charlas o las preguntas que disparan las personas que nos vayan a estar escuchando, quizá nos terminen llevando a mejores lugares que los planes prefijados, ¿no? Y las limitaciones y los corsets que te digan, bueno, vamos a hablar de esto nada más. Hoy vamos a hablar de todo, de lo que se venga en ganas. Totalmente, a mí particularmente, vos sabés que como a mí me gusta mucho la música, es una suerte de zapada esto, así que para mí está genial, no tener una estructura muchas veces, las estructuras a veces están buenas y a veces no tanto, así que bueno, vamos a ver qué sale, esto a veces puede pasar, se pueden generar cosas buenas en estas cosas. A mí la estructura me gusta mucho cuando hago un vivo, por ejemplo, de homenaje a alguien. El año pasado hice un ciclo de charlas en homenaje a guías. Che, ¿tenés medio mala conexión a internet? ¿Puede ser o no? O no? Yo te veo medio fantasmagórico ahora. Ahí la gente cómo nos está viendo. Medio Sí, fantasmagórico, a ver, dame un sí. segundo que voy a hacer un movimiento estratégico. Dale, vamos Voy con a mover el modem del vamos con el lugar a ver movimiento si se empieza a ver estratégico. mejor. Y bueno, yo mientras le voy contando a la gente que hoy se me ocurrió hablar con Guille, porque bueno, escuchaba o había una noticia de que había más caranchos y más gavilanes y demás que en otros tiempos, y bueno, aparentemente son los mismos de siempre. Lo que pasa es que ahora es como que hay más gente y más observadores y más registros. Ahí cómo estamos, seguimos un poco igual, te diría. Yo te escucho perfecto y te veo perfecto. Eh, Vos, si, vos es si tengo perfecto. algún lío, no sé, ahí ya no sé. Yo te escucho y te veo perfecto. Si me escuchan, está bárbaro. Que me vean no tiene nada de bueno, así que No, ahí muy este, mal se ve, nos dicen. podemos seguir Ahí para. que a vos te ven mal, che. Es lo mismo que me está pasando a mí. Sí, sí. ¿Querés que salga y vuelva a Vamos, entrar? Eso puedo hacer. váyase y vuelva. Dale, Dale. ahí vamos. Bueno, una de las cosas que yo aprendí con Guille, por ejemplo, cuando hicimos el programa de Expedición Merino, es que, por ejemplo, el 27% de las aves que habitan en nuestro país fueron registradas alguna vez en los bosques de Palermo. Esto me parece absolutamente maravilloso. Ahí vamos a intentar de nuevo la conexión con Guille. Y me parece
este, nada, un datazo, ¿no? Porque uno cree que en Palermo hay gorriones y palomas y poquito más, pero ahora, mi amigo, ahora lo vemos un poco mejor. Ahora quedó mejor. Sí, a veces tienen estas cosas, ¿viste? Los celulares enganchan y a veces no, y volvés a arrancar y va. Bueno, bueno, lo quemamos un poco, porque ahí se volvió a complicar, pero no importa, vamos a intentarla hasta donde. Daba el dato este que habíamos aprendido en Expedición Merino con vos, que de que el 27% o un porcentaje así similar de las especies de aves que hay en nuestro país eh, se habían registrado en los bosques de Palermo. Ah, sí, sí, efectivamente. Sí, bueno, hay más o menos unas 1000 especies registradas en Argentina y de esas especies más de 200 se han visto en Palermo y si vamos a la ciudad de Buenos Aires tenemos más de 350 registradas y eso tiene que ver también con que la ciudad de Buenos Aires está en un lugar conjuga una serie de ambientes distintos. Entonces, al estar cerca del Río de la Plata, al venir, conjugarse, digamos, el río Paraná y el río Uruguay acá cerquita, tener el pastizal pampeano, hay una diversidad de ambientes que propicia que haya tantas especies. La ciudad no es concebida como un lugar de naturaleza y sin embargo la tiene en lo que le dejamos, en lo que queda. Hoy comentaba la noticia de que no sé qué diario destacaba que había más caranchos y más gavilanes. Yo no sé si hay más o le prestaron atención y ahora lo destacan como fenómeno, vos dirás. Buena, una buena pregunta. De hecho, estamos haciendo algo respecto a eso. Estamos trabajando haciendo unos relevamientos justamente de las aves rapaces en las ciudades, no solamente en Buenos Aires, sino también en el interior del país. Pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, sí, a ver, hay algunas aves rapaces que se están viendo más. El gavilán mixto es un caso. El gavilán mixto sí es un ave que cada vez se ve más en la ciudad, pero no es un fenómeno exclusivo de la ciudad de Buenos Aires. Es un fenómeno que está pasando en muchas grandes ciudades del interior del país y también de Sudamérica. O sea, este fenómeno se está repitiendo en varios lados y probablemente tenga que ver con los cambios en los ambientes más naturales, tanto el avance de la agricultura y el avance de un montón de cuestiones relacionadas con eso, los cambios ambientales muy grandes, y que los gavilanes han encontrado, por ejemplo, las arboledas altas que hemos puesto hace muchos años en las ciudades y que estos árboles están muy altos, lo que les sirve para nidificar. O sea, hay muy buenas condiciones en las ciudades ahora, paradójicamente, mejores condiciones que en la naturaleza en muchos casos. Entonces estos bichos han como colonizado la ciudad, sobre todo el gavilán mixto. El carancho es un bicho más práctico, más que va a justamente aprovechar los recursos alimenticios de distintos lugares y probablemente sí haya un poquito más, pero no creo que haya mucho más caranchos de lo que normalmente hay. Sí, el gavilán mixto, sí es un bicho que cada vez se está viendo más. Como así se ve también el gavilán mixto, se ven otras aves. Por ejemplo, la paloma picazuro, si ven una paloma muy grande, la paloma turca también se la conoce, o paloma montesa. Esas palomas gigantes que vemos en la plaza, que parece una paloma doble pechuga, Sí, sí. esas palomas tampoco estaban en la ciudad. Y ahora están por todos lados. Eh, O sea, no es que nada más están los gavilanes. Esto tiene que ver con que el campo actual, digamos, ¿no? El campo de las transgénicas, del glifosato y de los agroquímicos se convirtió en un lugar nocivo para las especies y particularmente la ciudad se vuelve un lugar de refugio. Totalmente, Es increíble. totalmente. Mirá al nivel que hemos deteriorado estos ambientes, que les es más propicio vivir en una ciudad como Buenos Aires que vivir en un campo sembrado de soja. Y si uno, es sencillo, yo esto lo hablé muchas veces con mucha gente, incluso con cazadores que le gusta mucho cazar perdices o cosas así, que recorren mucho la provincia de Buenos Aires, y nosotros que nos gusta pescar y que un montón de veces nos metemos en las lagunas pampeanas, que si, si acá seguramente hay chicos que no conocieron las lagunas pampeanas que conocimos nosotros cuando teníamos 15 años o 20 y vemos un cambio atroz en cómo se ven las cosas. Y bueno, y lo que pasa es que, bueno, justamente cuando vos ves
que en estos lugares no hay diversidad, que es casi una especie de síntoma, o sea, si vos querés un síntoma de que algo está funcionando mal, es que vos tenés pérdida de diversidad. O sea, si vos tenés bichos repetidos o todo de lo mismo, quiere decir que algún problema hay. Generalmente para un síntoma de un ambiente sano es que tengas muchas cosas. Y en los campos de soja vos lo que vas a ver es que no hay nada, básicamente. Hay muy poquitas cosas que pueden vivir ahí, que se la bancan. En cambio, ponerle en un lugar donde hay ganado, cosas así, ves un montón de bichos, un montón de diversidad que no se ven en Y ningún lado. Y gana la soja. fíjate vos para, digamos, hasta para qué cosa buena puede servir cuantificar cuántas especies, cuánta biodiversidad tiene un ámbito. Hace unos meses hice su primer vivo. Me congratulo de haber logrado que mucha gente hiciera su primer vivo de Instagram y hasta sacara la cuenta para hacer su primer vivo. Juan Manuel Rubio, un observador de aves patagónico que se vino a Chascomús y qué sé yo, y que hizo un inventario de aves en las barrancas. Y daba cuenta de que algunas de esas aves, el partillero enano, no sé si me equivoco, o qué sé yo, son propias del pastizal pampeano y son síntomas de buena salud del pastizal pampeano. Y eso por ahí le sirve al bebe arrupe, que tiene el pesquero de las barrancas, para librar cierta batalla con ganaderos de la zona que siempre quieren niveles de agua bajo en la laguna para poner soja o ganado hasta en el borde, ¿viste? Entonces está bueno sumar esos elementos y decir, bueno, yo quiero el humedal sano porque tengo un emprendimiento de pesca deportiva y desarrollo turismo sustentable. Los observadores de aves quieren el lugar sano porque, bueno, pueden observar aves, pero además hay algunas aves que son muy difíciles de hallar en otros ámbitos, que las tenemos en forma exclusiva y hasta que podemos usarlas turísticamente, ¿no? Como para atractivo, ¿no? Para safari fotográfico, para lo que sea. Y bueno, esta sumatoria lo que hace es, de algún modo, sumar voluntades para proteger un ambiente. Sí, totalmente. No solamente las aves, ¿no? Pero hay muchos animales que son indicadores ambientales, se conoce con eso. Incluso los peces, ¿eh? Ajá. Hay peces que funcionan como indicadores ambientales y eso quiere decir que si tenés ese animal o esa planta también, eso también puede ser, indica que vos tenés un ambiente sano en ese lugar. Así que sí, muchas veces si vos, por ejemplo, el espartillero enano o algunas otras aves, o por ejemplo los, los kilis, en el caso de los peces especialmente, este, o algunos otros animales o algunas otras plantas, también que requieren condiciones muy especiales en el lugar en el que habitan, si aparecen es un síntoma de que el ambiente está sano. Y al contrario, si vos ves que esos bichos desaparecen o que algo les pasa y desaparecen de ese lugar, te está indicando que algo está pasando en ese lugar. O sea, te está indicando que algo cambió y que no está bueno. Por ejemplo, si vos fueras a la Laguna de las Barrancas y ves siempre espartillero enano o lo ves regularmente y de repente un día vas y no está y vas al otro día y no está y no está y no está y no está, probablemente haya algo pasado que incluso nosotros no nos hayamos dado cuenta Ujú. y bueno, y puede después complicarse. Y con los peces pasa lo mismo, hay algunas plantas también, insectos, los alguaciles se usan como indicadores ambientales, las mariposas se usan como indicadores Claro, ambientales. claro. Falta el coronizo, Hay falta un la montón mariposa de... bandera argentina, digamos. Hay una íntima relación ahí en todo. Exacto, exacto. Así que, no, en ese sentido, hay un montón de cosas para aprender y son muy interesantes, relacionándolas con la pesca, relacionándolas con un montón Bueno, de ahí cuestiones. te quiero poner un punto. Te voy a meter en quilombo, como siempre. Soy Alberto Fernández, tomé el poder. Soy Dale, mi ministro, saco rabinos, saco gente de los derechos humanos. Yo pongo por fin un tipo que sabe naturaleza en el Ministerio de Ambiente y te voy a decir una frase de Olmedo. Hay efectivo, dale. hay efectivo. O sea, dime, Bueno, hay recursos, dame por dónde arrancamos con la multiplicidad de problemas ambientales que tiene este país. Así nomás, te tiré. me metiste en un quilombo, que esta sí que es un Este sí. quilombo, esto sí que es un quilombo, me metiste en un buen quilombo. Pero me gustan los quilombos, me gustan los quilombos. Mirá,
A ver, ¿por ¿Qué dónde empezar? quilombo? Me diste demasiado poder. No, como dice el filósofo Me diste contemporáneo Guido Zuller, esto es un quilombo, un quilombo, un quilombo. exacto. Bueno, yo arrancaría así, por algo que tenemos cercano. Primero, hay una ley de humedales ahí colgada, durmiendo la siesta en, en el Congreso. Ujú. Yo lo que trataría es de impulsar que se logre una buena ley de humedales. Así como si sigo teniendo poder, yo lo que trataría de hacer es darle el presupuesto suficiente a la ley de bosques que no se cumple desde hace mucho tiempo. Ahí ya tenemos dos herramientas como para arrancar fuerte con algunas cuestiones. Hace muy poquito se sancionó la ley de educación ambiental, así que apoyaría muchísimo todo lo que sea eso relacionado con la educación ambiental. Y fundamentalmente trataría de empezar a repensar algunas cuestiones relacionadas a cómo se realizan las actividades productivas en Argentina, ya sea la agricultura, ya sea, no, o sea, porque hay muchas veces que se piensa que el ambientalismo está asociado a no hacer nada, a no, los humedales, queremos una ley de humedales para que no se toquen los humedales. No, queremos una ley de humedales para que se usen los humedales de forma razonable, sustentable, para que nosotros podamos seguir pescando. Si estos humedales no se protegen, si vemos los incendios que vemos y un montón de cosas que nosotros que nos gusta estar en la isla vemos, vemos cómo se modifican las islas para sembrar soja, Ujú. o cómo se modifica, o cómo se llenan de ganado lugares que no deberían tener ganado, y Se vemos, y pampeaniza el no litoral, pensamos que digamos, ¿no? exactamente, y en esos lugares son los lugares donde se crían los peces que a nosotros nos gusta pescar. O sea, si nosotros queremos seguir pescando dorado, necesitamos que esos lugares estén medianamente sanos. Así que no estamos pensando solamente en la biodiversidad. Hoy justamente es el El Día Internacional de la Internacional. Nada Biodiversidad. mejor que charlar con vos un día Eh, como hoy, ¿eh? bueno, Ahí escúchame, y entonces, entonces, de todo esto que vos vas enumerando y que ahora te dejo continuar, vemos que hay, tenemos falta la herramienta, ¿no? A veces tenemos la herramienta, que ponele es la ley de bosque, la ley de educación ambiental, tenemos la herramienta, tenemos que tener el recurso y tenemos que tener el control. Me parece que ese triángulo es el que cierra la ecuación. A veces nos quedamos contentos con la herramienta, y no nos preocupamos por el financiamiento y no nos preocupamos por el control, porque ya lo vimos con la pandemia, o sea, decir, no salgan a la calle, cuídense, usen barbijo y no controlar es lo mismo que la nada, ¿no? En un país como el nuestro, están acostumbrados a las indisciplinas, a la falta de solidaridad social, no me preocupo por nadie, hago fiestas clandestinas, si cumplí 50, después no puedo festejar 2 años después, lo tengo que festejar ahora, y no me importa nada. ¿No? Lo mismo pasa un poco con la naturaleza. Vimos que se quemaron 5 provincias o 10 provincias el año pasado, no hay nadie en cana. Es como que el delito ambiental parece ser una entelequia, ¿no? Nunca nadie va en cana, aceiteras poderosas por tirar agua a lagunas como el Tordillo, bueno, los que usan glifosato y lavan sus máquinas ahí en arroyos públicos, ¿no? Bueno, nadie paga nada por tiembres que son eh, prohibidas. En el diario nosotros tenemos lo que llaman suplementos zonales. Y entonces en las reuniones de producción, vos sabés que yo soy jefe de espectáculo del diario, yo escucho lo que vende, así como yo vendo mis temas de espectáculo, yo escucho lo que venden lo de los suplementos zonales. Y a veces hay curtiembres que fueron prohibidas porque contaminan, por lo que sea, y los tipos la vuelven a abrir y siguen laburando como si nada. Entonces, es como que no hay una sanción legal a quien infringe una norma medioambiental o contamina un ámbito. Por lo menos que haya una sanción moral, que eso, que tenga un repudio, que los consumidores no compremos productos de esas firmas, en fin, bueno, ya me fui a la mierda, ahí te vuelvo a dejar a vos que te encauces esto por donde quieras. no, pero es que no te fuiste a la mierda, porque en realidad ese es uno de los grandes problemas. Igualmente, yo a veces tiendo a ver muchas cosas, muchas veces negativamente, y otras veces las te empiezo a ver un poco más positivas. Que estemos hablando nosotros de esto en este momento y que haya gente del otro lado prestándonos atención, ya es algo que hace un tiempito no muy largo no hubiera ocurrido. Así que eso es muy bueno, que ya haya, digamos,
algún espíritu crítico o algún pensamiento crítico al respecto y que haya gente que se empiece a preocupar de estas cuestiones, ya solo con eso ya quiere decir que en algún momento vamos a dar vuelta a Es esta que situación vos y ves vamos el a vaso empezar medio a vacío, controlar las cosas. vos ves el vaso medio lleno. Si en este momento yo estoy mostrando un señuelo o estoy atando una línea y vos estás mostrando otro señuelo, acá tenemos el doble de personas. Pero cuando hablas de problemas medioambientales, Obvio. por eso a veces esto de ser pescador del siglo XXI tiene que atravesar estos caminos del dolor, ¿no? De tratar de llevar al otro un mensaje, de decir, che, hacé una por el ambiente donde disfrutás, donde pescás, porque mañana no lo vas a tener y esto se deteriora rápido. Cualquiera que ya ha vivido medio siglo, como en mi caso, ha visto que muchas cosas se perdieron y se perdieron para siempre, o que han cambiado para mal. Sí, totalmente. Pero bueno, hay que empezar a ver también el lado bueno o Ujú. el mejor lado. Y otra cosa que también siempre yo rescato es que vos imaginate lo que hubiera sido esto sin ley de bosques. Más allá de que no se cumpla, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera sancionado la ley de bosques? ¿En qué estado estaríamos? ¿Hasta dónde habría avanzado la agricultura? ¿Hasta dónde se habría desmontado? Más allá de que efectivamente no se cumplan un montón de normas y un montón de cuestiones que ocurren, porque esto es a todo nivel, ¿no? O sea, lamentablemente vivimos en un país que infringir la ley muchas veces no nos cuesta demasiado. No, y lo hago propio, me Claro. hago cargo. No, no nos cuesta infringir demasiado alguna norma. Y con eso quiere decir que a veces también es difícil hacerlas cumplir. Como bien dijiste, bueno, creo que la pandemia en algún punto nos ha mostrado, nos ha puesto en evidencia eso también. Claro. Mirá vos lo que dice Joshi Fishing, a vos que sos un experto del lago de Palermo, ¿está bien o mal que saquen la vegetación del lago de Regatas, por ejemplo, ¿no? Viste que está hecho una pileta prácticamente sin vegetación, cuando uno lo conoció casi como un pesquero taluchero, eso, pues lleno de planterío. El agua queda impecable, pero solo quedan los sábalos y desaparecen las mojarras, las chanchas y demás. ¿Cómo la ves? Qué buena pregunta. Acá se juntan, se combinan dos situaciones que hay que tenerlas en cuenta. Por un lado, nosotros estamos viendo eso como un pesquero de tarariras. Y por otro lado, también eso es un paseo público en que la gente le gusta andar en bote y le gusta Claro, pasear a la tarde con su familia andando en esos botecitos. claro. Entonces tenemos que tratar de buscar un equilibrio entre las dos cosas. O sea, yo amaría que el lago de Regatas tenga sus bordes llenos de juncales, que no sé, que haya otra cuestión, pero bueno, no deja de ser un paseo público y una plaza, Palermo. Así que hay que buscar un equilibrio. Hoy por hoy, por suerte, hay bastante más plantas de las que había antes, y eso tiene mucho que ver con que hace un par de años se decidió sacar los gansos, que ya estaba explotada la población de gansos de los lagos de Palermo, ahora solo hay muchos en el lago de Rosedal, y si uno ve cómo está ahora el lago, parece que lo hubieran cambiado totalmente. Los La gansos verdad que que se ven defecan en muchísimos el peces agua y generan proliferación de plantas, ¿no? Con nutrientes. y que se comen y que se comen las plantas que dejaba libres que no se limpiaban. Realmente el lago cambió muchísimo. Y por eso a veces hablar de estas cosas a veces justamente combina demasiadas cuestiones. El ambiente son muchas cuestiones. Entonces, está bueno también preguntarse por qué pasan ciertas cosas. Y bueno, una especie doméstica como el ganso, sin control, sin que nadie la pelota, de alguna manera ha generado un desequilibrio muy grande en el lago y uno muchas veces dice, no, acá le tiraron veneno, qué sé yo, y en realidad es porque vos tenés la presencia de un bicho que no debería estar en un lago natural o en un lago artificial, como es el caso del lago Regatas, que tiene algunas cuestiones naturales, pero no es exactamente un lugar natural como una Y, laguna y- y- pompiana. y te Pero hago bueno, un hay que puntito pensarlo. ahí, porque, viste, es un frecuente lugar de reunión de gente que practica flycast, algunos chicos van a pescar. eh, em, ¿Se puede pescar o no se puede pescar? En todo caso, ¿hay alguna disposición? Porque a veces se te acerca alguna señora malhumorada con un perro
O acá no se puede pescar, caballero, ¿viste? Y uno le dice, ¿y por qué no? ¿Quién lo dice eso? ¿Existe alguna ley que dice aquí no se puede? Hay una ordenanza que dice que no se puede pescar con caña y reel, pero a ver, ¿cómo explicarlo? El problema que genera la pesca en los lagos de regatas y en los lagos de Palermo, y vos y yo que nacimos pescando en Ya, algún punto en estos todos los lagos, porteños lo usamos de escuela, eso. eh, Sí. sí, uno de los grandes problemas que hay, y eso podría ser interesante charlarlo, es la basura que dejan los pescadores. Eh, y ese es el problema por el cual muchas veces esa señora se te acerca, porque esa señora que se te acercó a protestarte porque estaba pescando, hace una semana vio un cisne completamente enredado en un pedazo de nylon que alguien dejó. Entonces es complejo tratar de hacer que nos dejen seguir pescando en los lagos de Palermo si no cuidamos esos lagos haciendo las cosas como hay que hacer. Entonces, no dejando abandonada líneas, no dejando todo basura como si eso viniera alguien y lo tuviera que limpiar. Y Sí, además especialmente con los hilos en la entendiendo que es pesca, un lugar es donde coexisten diversos intereses y uno puede andar revoleando plomadas o cosas cuando le está pasando a alguien por detrás o se le acerca a un niño o lo que sea, ¿no? Hay que, bueno, obviamente tener en cuenta todas esas cosas. En general yo sugiero a quien me dice que vaya bien temprano y se vaya a las 8:30, 9 de la mañana. Entonces me parece que ahí uno, el pescador está acostumbrado a horarios marginales, puede disfrutar su ratito con el lago y después le deja el lago a los que pasean perros, a los que andan en bicicleta y demás, y así ya todos podemos usar el laguito de Palermo. Pero bueno, en tu caso, este, lo usás también de centro de observación de aves, ahí con los amigos del COA Carancho. ¿Cuántos son los miembros del COA? y somos unos 25, 26 más o menos, los que son miembros del, digamos, los que formamos parte del núcleo del Club de Observadores, pero en realidad las actividades, cuando las podíamos hacer abiertas, venía un montón de gente, actividades de 40, 50, 60 personas, eran súper interesantes y bueno, y de hecho, bueno, la pandemia ha complicado bastante ese tipo de reuniones. Esperemos que cuando podamos empezar a volver a realizarlas. Ahora hacemos algunas cosas virtuales, así como estamos haciendo este vivo acá. El año pasado estuvimos haciendo algunas cosas y ahora estamos... Justamente el Club de Observadores este lunes cumple 10 años Vamos y vamos a estar todavía. haciendo un vivo en YouTube charlando un poco de la historia o de las cosas que pasaron con el Club de Observadores a lo largo del tiempo. Y Yo, por ejemplo, no estoy hace 10 años en el hablame, club, hablame de estoy esas hace más. cosas raras, que han hallado ahí unos lechuzones importantes, esta garza lingao, ¿cómo era que se llamaban gao? No sé cuánto, una cosa rarísima que, Ah, que lograste la, fotografiar. la, la aninga, las aningas. Las aningas son un bicho muy, muy particular y para los que somos pescadores es un bicho que pesca justamente y es un bicho muy interesante para observar. A mí particularmente, muchas veces me preguntan por qué también me gusta hacer estas cosas. A mí en general me gusta toda la naturaleza y me gusta observarla. Y un montón de veces pasa que observando a las aves y observando distintas cuestiones, uno empieza a encontrar formas de pescar o dónde tiene que pescar, incluso observando las plantas. Si alguno tiene la oportunidad de leer el libro de Diego Flores, Oro del Agua 2, él tiene un capítulo que se llama Matching Vegetal, que está relacionado con el momento en que fructifican las plantas y de esa manera saber en qué árbol tenés que ir a pescar un pacú o un pirapita. Así que es importante también observar un poco lo que pasa alrededor y no solamente enfocarse en sacar un pescadito. Porque muchas veces la clave para sacar ese pescadito es observar un poco lo que está sucediendo alrededor. Pero volviendo a lo que me decías, en los lagos de Palermo y en Palermo en general, sí aparecen siempre algún animal raro. El caso de las aningas es bastante particular. Es un bicho difícil de ver en la naturaleza normalmente y bueno, y en los lagos de Palermo se lo suele ver sobre todo en verano. Y bueno, también se lo conoce como biwa víbora, un biwa boy, porque el cuello parece que fuera una víbora, como lo mueve,
Ujú. y nada todo sumergido dentro del agua y solamente con la cabeza afuera y después se sumerge, es como un biwá para hacerlo más fácil, es un pariente cercano. Y después, bueno, también hay ñacurutus, hay lechuzas, hay un montón de bichos súper interesantes en Palermo y en la ciudad, ¿no? Siempre hay que rescatar eso. Porque a pesar, yo siempre digo que aunque le pongamos toneladas de cemento encima, la naturaleza sigue estando en la ciudad. O sea, muchas veces pensamos que estamos fuera de la naturaleza y siempre estamos dentro de la naturaleza, incluso en la ciudad. Así que bueno, nada, a veces hay que sentarse un poquito y observar qué es lo que pasa Y es alrededor para darte cuenta que hay un montón de cosas. un hermoso ejercicio el que tenemos los pescadores a veces de ir a las 6 de la mañana a un lugar como el lago de Palermo, donde todo el bullicio está suspendido, donde la naturaleza empieza a hacer la banda de sonido del lugar, ¿no? Donde uno empieza a escuchar aves. Es como que hay una confianza de todos esos bichos que dicen, bueno, este es mi momento. Yo ahora salgo, me dejo ver, es realmente, bueno, nos pasa Palermo y en cualquier ámbito, ¿no? Cuando esa sensación de estar en el aquí y ahora, delante de un espectáculo de la naturaleza. Eh, y bueno, quería llevarte un poco también para el terreno de la pesca. ¿Cómo está tu relación con la pesca? ¿Se te recuerda mucho por tu pesca en streaming, que ha hecho ahí algunos hitos, mojones importantes, dando a conocer referentes no solo de la pesca, sino del ambientalismo también, esa mezcla de rock, de pesca, de divagues diversos que hacían con Cibale? ¿Hace mucho que no va a pescar, señor Pajic? No, he ido a pescar, he ido a Bien. pescar. Lo que pasa es que estoy en una etapa, a ver cómo decirlo. Estoy en una etapa en la que me gusta pescar, me sigue divirtiendo muchísimo pescar, pero también me divierten otras cosas y siento una de las cosas que yo quise hacer con la pesca, que justamente hiciste hacia antes, el tema de que si estuviéramos hablando de señuelos y de alguna cosa, habría 2 millones de personas siguiendo y ahora hay un poco menos. Ujú. Eh, También hizo que lo que a mí me gustaba o lo que me interesaba lograr con la pesca a través de las redes sociales y toda la cosa es tratar de generar un pescador un poquito más amigo del ambiente y un poquito más con ganas de hacer cosas. Y la realidad es que eso en la pesca mucho no lo he encontrado y sí lo he encontrado en otros ámbitos. Entonces a mí como me gusta mucho trabajar con el tema de educación ambiental y con el tema de tratar de poner un poquito de grano de arena de esto. Incluso hicimos la escuelita de pesca en el Club de Pescadores en su Sí, momento, juntamente que, con que Diego Flores. lamento que Y bueno, de qué modo no están más allí. bueno. Y entonces le termina pasando es que todas esas cosas de alguna manera te van como minando esas ganas de por ahí, de que sea más público eso que uno hace, ¿no? Entonces es como que ahora estoy pecando, me divierto, me sigo así, sigo haciendo las cosas, pero no de forma tan pública como lo hacía antes, a través de las redes sociales, ¿no? Pero, pero sí, ha cambiado mi relación con la pesca bastante, Sí. pero no, me sigue divirtiendo muchísimo y me sigue encantando ir a pescar. Mira, yo que tengo que pescar por, digamos, laboralmente, ¿no? Ahora ya no hago expedición merino, pero seguimos con Weekend, seguimos con el Diario Popular y siempre pensando en la pesca y en el registro de la pesca, porque, bueno, después hay que generar fotos, videos. A veces necesito un baño de soledad. Esta semana, ahora cerraron la Asociación Argentina de Pesca por la pandemia, pero me fui 2 veces solo, 7 de la mañana, que es el horario que abren, estaba en el morro donde sopla más fuerte el viento, solito, nada, me pesqué los pejes ahí, no tenía la obligación de generar ninguna nota, porque a mí la verdad que hacer nota de mi club de pesca, o una vez cada tanto puedes hacer, pero viste, no es como ir al lago de Palermo, o sea, no es como para hacer una nota, me parece. A menos que quieras hablar de generalidades o de, no sé, y vas y sacas una foto para ilustrar. Pero bueno, la cuestión es que viene muy bien esa introspección que nos da la pesca deportiva. Creo que, no sé si la encontrás también en la observación de aves, pero a veces ese diálogo que uno tiene con el agua, es estar contemplando una boya o esperando un pique en un señuelo
y las cosas que le van pasando a uno por la cabeza mientras espera eso, hacen que el tiempo vuele, que uno ponga la cabeza en remojo, los problemas queden a un lado y uno se... Esa es una suerte de terapia, ¿no? De limpieza profunda que uno hace, de viaje adentro. ¿Te pasa con la observación también, con algunas actividades ambientales? Sí, pasa totalmente. Eh, cuando uno, yo siempre digo que cuando uno está en la naturaleza o está observando el agua, o incluso estando pescando, es como que uno se mete dentro de, como en un mundo en el que vos estás permanentemente, tu vida pasa por un montón de lugares y vos a veces, en ese momento que vos tenés o pescando o observando aves o sacándole fotos a un insecto o buscando determinado bicho o haciendo un recorrido por algún ambiente natural en el que vos te encontrás con un montón de cuestiones, te transportan a otro lugar y te conectan un poco con lo más profundo de uno. Eh, Tal vez lo que me está pasando con la pesca en algún punto es esta introspección. Estoy en un momento introspectivo con la pesca. Por eso pesco para mí. No estoy pescando para mostrarle a nadie que pesco. No me está generando nada eso hoy. Prefiero comunicar otras cosas a través de las redes sociales y debe tener que ver con esto, ¿no? Creo que eso que estás diciendo vos. A veces uno necesita conectarse con las cosas desde otro lugar y bueno, yo en su momento le metí muchísimas pilas a tanto a la Asociación Argentina de Pesca con Señuelos, a esto del Club de Pescadores, a un montón de cuestiones, o pesca en streaming mismo, en el que tratábamos de justamente volar un poco y tratar de hacer algunas cosas. Y es como que ahora estoy en una etapa de introspección y descanso de todo eso. Probablemente luego vuelva o Ujú. no, no sabemos. Claro. Y ahora estoy como más enfocado en otras Sí, es cuestiones. que Pero uno pasa también eso. tiene sus ciclos internos, sus ánimos, nos van golpeando cosas de la vida o nos van alegrando cosas de la vida y bueno, en ciertos momentos estamos como para compartir mucho, en otros momentos estamos como para curarnos, sanarnos internamente y bueno, está buena esta posibilidad de encuentro, saber cómo anda algún amigo, contento por el área futbolística, yo sé que usted, ahora que Obvio. tenemos arquero, eh, jugador arquero, estamos bien, digamos. No, increíble lo que ocurrió, es increíble solo en el universo Sí, napoleónico, claro. en el universo Sí, napoleónico solamente puede suceder lo que sucedió el miércoles pasado. totalmente. Pero bueno, no, a ver si hay alguno de otro equipo que se pone mal, viste que el viste Ah, del sí. fútbol la gente no lo toma del todo bien. Pero, Bueno, ¿qué va a pero hacer? bueno. Pero la verdad que, qué sé yo prefiero que me duelan las manos de aplaudir y no los ojos de ver algunas cosas, ¿no? En algunos casos. Pero bueno, no digamos nada, sí, porque Algunos casos que no queremos se nos están nombrar. cayendo, se están cayendo vamos a levantar, vamos a cambiar de tema porque se nos van los Dale, sí, muchachos sí. Se van todos. así, antes como hacían hace un rato, nada, te metí en quilombo, ¿no? Ahora al revés, te voy a Dale, llevar a un terreno bonito. Háblame de esos dale. encuentros mágicos de naturaleza que fueron un bálsamo para vos, que decís, bueno, estoy viendo, no sé, la ninga o el bicho más inesperado o el que te propusiste y lo encontraste, no sé, háblame de eso. Tirame algunas escenas de tu vida en donde te hayas vuelto inflado en el pecho de la alegría de haberte encontrado con algo mágico en relación a la naturaleza. Tengo varias, tengo varias. Te voy a contar una que es muy especial para mí. Eh, Esto pasó cuando yo tenía 12 años, 11 11 12 años, Mirá, sí, más o menos. Eh, si la recordás aún hoy es y porque fue te ha tal, marcado. sí, sí, tal vez sea el encuentro, el momento en la naturaleza que seguramente que más me marcó y seguramente es uno de los que más recuerdo por un montón de cosas. Pero ahora te la cuento rápido. Estábamos veraneando en San Clemente del Tuyú, ahí en el mar, siempre íbamos los veranos con mis viejos, siempre íbamos para allá. Y obviamente, ya en esa época a mí me gustaba muchísimo pescar. Yo pesco no me acuerdo desde cuándo pesco. Esa es la realidad. Mi viejo siempre me llevaba a pescar, así que yo no me acuerdo desde cuándo pesco.
Y bueno, íbamos a pescar ahí en San Clemente, y pescábamos con medio mundo a veces porque queríamos comer unos cornalitos. Entonces nos habíamos armado medio mundo, qué sé yo, y íbamos y probábamos. Y yo encima me había hecho amigo de los amigos de la cuadra, siempre que uno se hace. Y bueno, y un día nos metemos a... Yo igual fanático de los animales, en ese momento me encantaban, sabía un montón de cosas. Siempre me gustaron mucho los animales, la pesca también, obviamente los peces, siempre me llamaron la atención. Bueno, en ese momento, un día estábamos pescando justamente con el medio mundo, y había bajado bastante el agua, y vieron como que son las canaletas, está en la canaleta y después tenés el otro banco. Entonces habíamos podido llegar hasta el banco que está afuera, y estábamos ahí pescando, no estábamos pescando un pomo, y estábamos metidos dentro del agua, estábamos mi viejo, un primo mío y dos de los chicos estos que estaban con nosotros. Y estábamos tratando de pescar y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces yo estaba mirando el mundo para adelante, el mar, el fondo así, y veo que aparece una aleta, sale y se vuelve a meter. Entonces, lo primero que pensé es ver qué era, y cuando vi que la punta de la aleta era redondeada, yo sabía que eso se trataba de una tonina. Bien, Entonces agarro y les digo a los que estaban conmigo, che, hay una tonina, pero te estoy diciendo que el bicho salió de donde estábamos a unos 6 metros más o menos, no mucho más, 10 como mucho, no, estaba ahí nomás. Che, hay una tonina. Y no me creyeron, obviamente, y le digo, sí, sí, ahí hay una tonina, le digo. Entonces uno de mis primos le digo, mirá, escúchame, mirá para allá conmigo y vas a ver que va a salir. Plug saca la aletita de vuelta. Y ahí sí, mi viejo nos creyó, entonces agarró y nos juntó a todos y dijo, bueno, vamos a quedarnos todos juntitos acá y vamos a ver qué pasa. Y empezaron a pasar toninas, agarramos justo una pasada y no, empezaron a salir toninas de todos lados. Y nos pasaban por qué adelante, ¿no? Y lindo. nosotros mirando para. Esto, ahora viene la mejor parte. Nosotros mirábamos para adelante y nosotros veíamos que las toninas nos pasaban, qué sé yo, bla, 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 bla. Flasheando, estábamos con los delfines, todo bárbaro, qué sé yo, y nosotros estábamos chochos ahí adentro del agua. Entonces, bueno, termina de pasar la cosa y cuando termina de pasar todo, mi viejo le dice, bueno, vamos, vamos, que estamos muy adentro, qué sé yo, qué sé cuánto, y qué sé cuánto. Cuando nosotros nos damos vuelta y empezamos a caminar para el otro lado, vemos que estaba toda la gente agolpada en la playa, ¿viste? Bueno, y cuando llegué a la costa yo estaba con una sonrisa así gigante, qué sé yo, y mi vieja me quería matar. Estaba a los gritos, pensaban que eran tiburones. Claro, Entonces estaba a los gritos, tiburones, tiburones, toda la playa gritando tiburones, nosotros chocho y adentro viendo cómo pasaban las toninas. claro, Y ese punto siempre, alto está siempre de como a eso me acuerdo. 150 Eso fue metros adentro. increíble. Sí, estábamos metidos muy adentro, pero bueno, pasó y fue muy divertido. Y después mi vieja me puteó, me dijo de todo, porque a mi viejo le dijo de todo, ¿cómo vas a meterte con el nene ahí? Y yo estaba chocho, o sea, era todo el evento y fue, la verdad que fue un momento increíble. Y yo creo que es una de las cosas que siempre recuerdo y que más me ha marcado en el mundo de la naturaleza, en el mundo de la pesca, todo, porque me parece que ahí se conecta todo, ¿viste? Vos sabés que, bueno, han sido noticias los cetáceos estas últimas semanas, hubo 3 varamientos, ¿no? Una jorobada en Mar del Plata, un rorcual, una ballena Pimbé en el Río de la Plata, que es la segunda de mayor tamaño a nivel mundial. Curiosamente, hoy justamente puse en el último posteo en Instagram que hay que llamar al 103 a prefectura cuando uno ve una ballena o la ve encallada o la ve en situación vulnerable, porque hay una división del CONICET que va a estudiar las causas de los varamientos y demás. Y es importante, mirá esta ballena Finbé, cuando la fueron a investigar ya no estaba. Se ve que la marea la Mm, hizo flotar, se la llevó, no sabemos nunca qué pasó con ella, pero no se pudo saber qué pasó con ella. Hoy me enteré casualmente, por ejemplo, claro, uno a veces se aproxima a la naturaleza por lo que las pantallas nos traen, ¿no? Cuando éramos niños estaba la serie Flipper. Hoy me enteré que había 6 delfines para grabar Flipper. ¿Sabías eso? mira, De los no, cuales no, no, no. 5 flippers, 5 delfines, eran hembras, no eran machos. El único que era macho, Ah, mira, el único que era macho es el que hacía el saludo parándose en la colita. Ese era el macho. Y la mira, hembra
más dúctil y la hembra que más usaron para filmar, ¿sabés cómo murió? Se suicidó. No, no. Mira, Se fue al fondo y por propia qué loco. voluntad no quiso volver a respirar y aunque la ayudaban volvía al fondo y se suicidó. Tal el grado de estrés Qué de estos locura. seres tan sociables y tan... El otro día hablaba con Gaelin Rosenwachs, una bióloga y documentalista norteamericana que justamente hizo un documental sobre cachalotes que se llama Finding Fisty. Fisty fue una ballena que encalló en Nueva York cuando ella era chiquita y estuvo una semana ahí con veterinarios asistiéndola, dándole antibióticos. Bueno, lograron que ese cachalote finalmente pudiera ser devuelto al mar. Ahí nació el amor de esta niña porque ella iba todos los días, los 9 días que estuvo la ballena ahí, la fue a ver y bueno, y ahora fue con su mamá, que era la que la llevaba, hay fotos en los periódicos de la madre con ella en brazos de chiquita, y ahora ella fue con su mamá a República Dominicana a documentar los lazos sociales de estas ballenas, que una de las cosas que me enteré es que los que van hacia los polos son los machos, las hembras siempre quedan en los trópicos. Y hay toda una serie de lazos sociales para cuidar a las crías mientras la madre va de casa, las tías, las hermanas de la madre, o sea, son núcleos que permanecen toda la vida, ¿no? Son como nosotros. Y encima, el varamiento más de ballena cachalote más antiguo que se documentó en Argentina, según Rocío Loizaga, que es un especialista local en el tema, es de un cachalote de 64 años, o sea, tiene nuestra edad. Fíjate qué tan parecidos son estos seres a nosotros en tantas cosas, ¿no? Y nosotros lo ignoramos. Y bueno, detrás de estos varamientos seguramente hubo una hélice que pasó por arriba del lomo de alguna, hubo alguna explosión que les arruinó su sistema de colocalización o tantas cosas que pudieron haber pasado detrás de una ballena encallada. Qué importante que sepamos qué hacer. Quizás podemos tener nuestra fisti, recuperar alguna, volverla a la vida, ayudarla a que se salve, a que encuentre el camino al mar de nuevo. Creo que alguna vez se han guiado algunas con barcos o con lanchas hacia canales que luego la llevan, ¿no? Río adentro y después de ahí al mar. Sí, totalmente, ha pasado, ha pasado. Bueno, los cetáceos son animales muy, muy particulares y justamente en general siempre cuando hablamos de animales inteligentes, una de las características que tienen es que son animales sociables. Así que los cetáceos en general son de los animales más sociables que existen, lo mismo que los elefantes. Así que son bichos lindos para ver. En general, cualquier animal que sea sociable hay que entender por qué es sociable y son fenómenos muy particulares y muy asombrosos de ver. Es muy interesante ver desde, no sé, desde una comunidad de abejas o de hormigas a los leones en África, a estas comunidades que nombrás de los cachalotes o todas las interacciones que se generan entre los cetáceos. Es muy loco a veces, muy increíble, y uno piensa que los únicos que construimos sociedades o vínculos somos los humanos y nada más lejos de eso. Ciertamente. Esto no quiere decir que tengamos que andar, este, ¿cómo es? Viendo nada más que nos pareciera que todos los animales son iguales a nosotros, porque humanizar los animales es feo, o es malo, o no está bueno. Pero sí es interesante empezar a ver que hay otras cuestiones, incluso con culturas, ¿no? Las orcas tienen cultura y es uno de los bichos, para mí es uno de los bichos más fascinantes que existen en la Tierra. eh, y creo que vos hiciste también algunas entrevistas con gente que estudia las orcas. Sí. Y bueno, no solamente la cultura no es solamente humana. Alguna vez entrevisté a... Me muevo porque voy a conectar el cargador. Dale, dale. Alguna vez entrevisté a Dave Salmoni, no sé si lo tenés, un tipo que ha hecho programas en Discovery y demás, y que había venido a las Orcadas y las Sandwich del Sur a estudiar por qué desaparecían, ya, viste, como esas hipótesis, como las que se plantea Jeremy Way con su programa, ¿no? Que tiran como un enigma y después el programa consiste en develarlo, ¿no? ¿Y por qué faltaban bebés de leones marinos de un pelo? No me acuerdo qué especie de león marino o de foca había ahí en las Orcadas y en la Sandwich. Y fue este tipo
este, que hacía noche ahí en el lugar de las colonias de los bichos, y amanecía a primera hora, y hacía hide y lo filmaba y demás. Y lo que corroboró era que era zona de aprendizaje de cacería de orcas. Entonces las madres le enseñaban cómo abordar esa capita de hielo delgada, romperla de un topetazo, que salga volando la foca y agarrarla después. Bueno, la verdad que el registro que hizo el tipo es genial, pero la verdad, obviamente no mataban al bichito, lo dejaban que sea la orca chiquita, digamos, la cría, la que trate de cazarlo ahí una vez que pasaba eso. Y así mostró que lo que ocurría a veces es que muchas veces por ahí ni la comía, o sea, le enseñaba a cazarla nada más, ¿viste? Y la cuestión era esa, y bueno, por eso faltaban los lobos chiquitos. Vuelvo a hacer Alberto Fernández. Saco la filmina Ya. y le digo, señor Espají, vuelvo a decirle, hay efectivo, como Beatriz Salomón y Portales apretando perdón, como Olmedo y Portales apretando a Beatriz Salomón, le digo, hay efectivo, y elija usted qué zona de la Argentina no protegida debería ser protegida. ¡Oh! Te meto en unos bondi ¡Qué bárbaros. pregunta! ¡Qué pregunta! Eh, bueno, ya sé. Ya que estamos y en el tren de la pesca, yo buscaría proteger algún tramo del Paraná de forma así muy férrea. Sí, Haría yo propondría algún tramo que un sea tramo que empiece en San Pedro y termine en Itaiguaté, por ejemplo. Ese tramito me vendría bien a mí. un tramito. Un tramito no estaría mal, pero sí, por sí, yo creo que debería haber algún área que se proteja algo más del río, incluso de nosotros. Muchas veces esos lugares así protegidos funcionan como un buffer y de alguna manera permiten que el resto de los lugares funcionen un poquito mejor. Hay algo relacionado con eso que creo que son los faros de conservación, pero me parece que no tienen este perfil. No, Yo haría algunos sectores del río los tendría como ajenos a todo, que queden lo más sanos posible como para que sirvan de retroalimentación para el resto. ¿y alguna zona más o menos tenés en mente? O Y no sé, podría ser alguna parte de Paraná Medio, algún lugar así que tenga un poco del lugar donde se reproducen y un poco del lugar donde se crían los bichos. Alguna cuestión así, alguna serie de humedales importantes que estén protegidos sería interesante. ahí Placer Pesca dice los ríos y arroyos de Buenos Aires, donde hay conductos de descarga de las fábricas y demás. Bueno, el otro día hablé con Guillermo López, un biólogo que era el que marcaba los dorados en la zona y llevaba los estudios al respecto, y me dijo que tenía mucho interés, me preguntó por cómo podía lograr contactarse con clubes de pesca de las nacientes del Guayimanca, ¿no? En el centro de la provincia de Buenos Aires, la zona de Saavedra y demás, que parece que ser una zona biológicamente muy importante para cuidar. Eso estaría bueno. Y justamente esta apelación que él hacía hacia los clubes de pesca, de algún modo le decía que era un poco desalentador tratar de lograr que los pescadores apoyen cosas que tengan que ver con la naturaleza. Parece que el pescador está muy preocupado, y esto lo digo con gran dolor porque digamos, milito en la fila de los pescadores y también en la de la gente que ama la naturaleza. Pero veo que en general hay mucha preocupación por pescar, por dónde está el pique, por dónde está bueno, y si tengo que viajar un poco más viajo, pero no hay mucha preocupación por ver qué hago por cuidar lo que tengo cerca, ¿no? O ese lugar que tanto me gusta ir para visitar. Realmente el pescador yo creo que es un descompromiso muy grande. Ahora la APDL, por ejemplo, está
haciendo circular un petitorio para suspender la exportación de pescado de río, una vieja bandera que también desde Ríos Sanos, otro grupo que yo integro, también estamos preocupados en que eso ocurra y en que se dejen de cajonear los proyectos legislativos que van en ese sentido. Ya se han caído tres, el del diputado Rubín, el de Zabalza, o sea, no los tratan y van al fondo de la pila hasta que se caen. No los tratan, no laburan. O sea, los legisladores que cobran mucha guita para tratar las cosas, por lo menos votámela en contra, pero no tratarla no me interesa nada tu tema. Este, bueno, la verdad es que no, hay 30 o 40 ONG que han firmado ese petitorio de APDL y la verdad que deberíamos ser 300, 500 clubes de pesca, o sea, tener una fuerza imparable, o sea, insoslayable, que los políticos no puedan negar que existe una cantidad de público. ¿Por qué se sigue favoreciendo a 15 frigoríficos? ¿Por qué se han clonado los cupos de exportación a las mismas 15 empresas, repitiendo lo del año pasado, cuando el río estuvo seco, cuando los informes de VIPES y demás dan cuenta de que la reproducción es mala en los últimos 5 o 6 años, o es muy pobre? ¿Por qué se sigue sosteniendo una pesquería para favorecer un gran negocio que perpetúa la pobreza del pescador y genera grandes fortunas a algún puñadito de empresas? Realmente no tenemos capacidad de hacernos oír los pescadores deportivos. Eso a veces me dan ganas de mandar toda la mierda y decir, bueno, tiro toda la lucha. Pero por otro lado, después me recompongo y digo, no puede ser. Si abandonás la pequeña trinchera o el pequeño aporte que podés hacer vos, posiblemente nadie lo ocupe, porque no, cada uno llega a distintas personas y les gusta la manera de uno o la manera de otro. Lo importante es que los buenos mensajes lleguen y yo veo que el pescador no está muy comprometido con causas ambientales. No sé qué te pasa a vos, ahora que estás un poco lejos de la pesca de difusión, digamos. Sí, el pescador en general, las causas ambientales mucha bola no le da. Esa es la realidad, la triste realidad. Eh, con respecto a este tema de la exportación de pescado y todo esto que es tan complejo, son temas muy complejos, con muchísimas aristas, son problemas sociales netamente. Ujú. En realidad los problemas ambientales son problemas sociales. Los problemas ambientales están mal llamados problemas ambientales, los problemas ambientales son socioambientales, Claro. porque el ambiente no tiene problemas, los que generamos problemas somos nosotros en el ambiente. Así que es un problema de cómo se compatibiliza nuestra sociedad con los ambientes, todas estas cosas que pasan. Los pescadores en general creo que tenemos una gran deuda pendiente, pero no sé hasta qué punto es algo que en general le interesa al pescador el tema del ambiente, sino a mí me resulta difícil de comprender. Yo no entiendo al ambiente entiendo a mí me gusta pescar y como me gusta pescar trato de entender qué es lo que pasa y si hay algo que hace que peligre lo que a mí me gusta, trato de hacer algo para que eso no suceda. Entonces a veces me resulta medio incomprensible que no se involucren en ese lugar. Pero bueno, evidentemente a las evidencias no hay con qué, no hay con qué pelearles de alguna manera. Así que la verdad que a veces es como decís vos, es como una lucha contra los molinos de viento del Quijote, son quijotadas, pero hay que darlas. Y creo que con respecto a esto, muchas veces también lo que deberíamos empezar a proponernos, en medida que me fui metiendo en todos estos temas, me fui dando cuenta que hay un montón de cosas que antes pensaba, que ahora no las pienso de la misma manera, o trato de argumentarlas mejor. Eh, y muchas veces lo que carecemos los pescadores es de algunos argumentos o de buenos argumentos, y cuando vos querés algún buen argumento, muchas veces ocurre que te encontrás con que falta. O sea, por ejemplo, no saber cuántos pescadores somos, no saber cuánto es la plata que mueven los pescadores deportivos, no saber realmente, no tener el número concreto, no involucrarnos en algunas cuestiones. Yo te aseguro, y esto creo yo después de haber hablado muchas veces de estos temas y de haberme metido en este tema y haber empezado a entender la realidad de los pescadores artesanales y los pescadores comerciales y un montón de cuestiones, es a que muchas veces vos te terminás dando cuenta que los pescadores comerciales o los pescadores artesanales
están mucho más organizados que los pescadores deportivos. ¿Sí? Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Y el pescador deportivo lo primero que hace es poner el problema en el otro y decir, no, la pesca, el problema de la que te lo cuelan en la columna, la laguna te la cuelan de las redes y que te sacan todos los pescados. Y en parte es ese problema, pero no es el único problema. Hay muchas lagunas bonaerenses, vos y yo sabemos que las vaciaron a caña, porque se las vacían a caña también. Sí, o Y que, entonces es como cuando vos tenés que empezar a compendiar todas estas cosas y hay que ser un poquito humilde y eso a veces nos cuesta a los pescadores porque nosotros tenemos un ego bastante interesante eh, en general. Así que bueno, nada, volviendo un poco o tratando de redondear la idea, yo creo que hay una conjunción de factores, no es un factor determinado que hace que los pescadores no se terminen de involucrar en estas cuestiones, pero en algún momento se van a tener que involucrar o nos vamos a tener que involucrar de una manera un poco distinta porque nos vamos sin pescar. Entonces, nada, me parece que hay que buscarle la vuelta y que también hay que ser tener la mentalidad abierta y saber escuchar, que eso muchas veces no lo logramos hacer. Y saber entender, por ejemplo, justo hablaste de la ley de Zabalza y la ley de cosas. Yo estuve una vez en una reunión de asesores en el Congreso de la sí, Nación con respecto a la ley a las leyes estas de exportación, de prohibir la exportación de pescado, y uno de los principales elementos de problemas que vos tenés en ese aspecto es que constitucionalmente los recursos naturales son de cada provincia los administra. bueno, pero Ahora bien, cuando entonces, ¿por tuvimos qué este los cupos no problemita van por qué los cupos no van a la provincia y para que no te escuché. van a los frigoríficos? Si la tutelar del recurso es la provincia, ¿por qué la nación le asigna cupos a frigoríficos y no a provincias? Porque además ellos, los frigoríficos, entienden que el recurso es de ellos. O sea, si el gobierno determina que se pueden pescar, no sé, 500 toneladas, estamos hablando de incluir también la pesca artesanal, que justamente en la demanda que hizo Entre Ríos el año pasado, la peña de pescadores de Entre Ríos, que no me acuerdo cómo se llamaba, y contra el gobierno provincial y la Federación de Pesca Entrerriana, justamente eh, la postura de los pescadores fue, de los deportivos, ¿por qué creen que todo es para ustedes? ¿Por qué ¿Cuánto es, si lo que puede sostener el recurso, según los estudios, es esto? ¿Por qué ustedes creen que es todo para ustedes? ¿Por qué no se contempla cuánto va al mercado interno? ¿Cuánto pescamos a caña nosotros? ¿Por qué entienden que si se pueden pescar 500 toneladas es todo para los comerciales? Y ahí es donde hubo un gris que no se pudo zanjar y bueno, hay que aplicar también algún principio precautorio. Si hay un recurso que se sospecha en peligro, bueno, protegerlo o ponerle un paraguas, deslindar ahí cuánto se puede pescar para exportar, cuánto para el mercado interno, cuánto en la medida de los deportivos, y de ahí vemos nada, qué les toca a cada parte. Pero lamentablemente estamos en un país, como decís vos, donde carecemos de números y carecemos de organización los deportivos. Y del otro lado, al revés, hay cooperativas, hay frigoríficos, hay una organización bien vertical, con avales políticos, en todo caso, también, que sigue funcionando, generando una industria extractiva que ya está poniendo contra las cuerdas al río y quizá en algún punto irreversible. Esperemos que no, sabemos que a la naturaleza cuando le das una chance te contesta bien y las cosas pueden volver, pero bueno, a la pesquería le sumamos la falta de agua, o sea, la contaminación, la quema de islas, o sea, la sumatoria de factores está haciendo un cóctel verdaderamente agobiante para un ecosistema como el de la cuenca paranoplatense. Sumado esto a que en Brasil, las nacientes, lo que nutre de agua a nuestros ríos, hay 4 grandes facendas que puertas adentro son países directamente, donde el gobierno no entra, también están haciendo quemas, están, digamos, destrozando el Amazonas también para generar cultivos transgénicos y demás. O sea, todo esto va a modificar sustancialmente las reglas de juego a futuro y si no empezamos a preocuparnos ahora va a ser tarde, porque ya después no tenés todo el resto, digamos, ¿no? Va a atender este problema, pero todo lo demás se destruyó, entonces no va a volver lo mismo de siempre, no vas a tener los niveles de agua.
se van a seguir construyendo represas que van tapiando la llegada de agua a nuestro país. Bueno, en fin, hay un cambio también en la cuestión de la acuicultura en Brasil. Bolsonaro lo pasó de ambiente a producción, el tema de la acuicultura, de modo tal que en todas estas represas se va a hacer cultivo de granja de tilapia al Nilo y de este pacú, ¿cómo se llama? El pacú enorme este negro que tienen ellos. Bueno, ahora me estoy acordando. El Tampaquí. El tambaquí, que ya pescaron uno en una esquina hace poco, o sea que de algún modo eso se filtró para abajo ya. ¿Y qué va a pasar con todo eso? Por eso digo, hay mucho cambio en simultáneo y si no ponemos alguna alerta y si no nos juntamos, aunque sea lo deportivo, a defender lo nuestro, o hacernos escuchar, decir, a ver, tenemos una especie que quiere el mundo. El otro día que hablé con Gaelin, ella me decía, acepté el vivo, me dice, porque vi una foto de un dorado grande que yo sueño con pescar un dorado, o sea, mirá vos, cuando se hicieron ferias de turismo en donde Argentina promocionaba deportes como el golf, el esquí y la pesca, 70% de las consultas sobre la pesca iban al dorado, no iban a la trucha, no iban a ninguna otra cosa. O sea, tenemos oro en el agua, parafraseando el disco de Flores, ¿no? Y la verdad es que si eso usado turísticamente son dólares que entran al país, la industria sin chimenea se movería, bueno, cuando pase la pandemia, pero se movería. Hay mucha ansiedad, todo este dinero que la gente va juntando y que no puede viajar. Yo me imagino que cuando esta cuestión se solucione, todo el mundo va a querer pegarse el viaje que soñó y esto tenemos que capitalizarlo. Nosotros tenemos un valor único en el litoral y no lo cuidamos, lo vendemos en la pescadería. Hoy fui a comprar camarones a la pescadería mía, había rodajitas de, de postas de surubí, pero del tamaño de un pati. O sea que ese surubí era de 3 kilos, ¿viste? La verdad que duele ver toda la desidia que se ve, ¿no? He ido al mercado central y he visto tiburones cuya captura está prohibida ahí exhibidos para la venta. Y después le ponen esos nombres, ¿viste? Pollo de mar, atún del sur, cualquier verdura, y son todos tiburones, ¿viste? Y tenemos que hacer saber esas cosas. Realmente es preocupante, a veces te digo, es el camino de la angustia, del dolor, averiguar. A veces uno preferiría ser un hermoso ignorante que va a pescar, vuelve y se pone contento. Y que no sufre cuando ve esas escenas como en lagunas que estuvieron muy devaluadas, como Salada de Madariaga, ahora que vuelven a tener pescado, todos posando con toneladas de pejerreyes atrás, incluso con carteles que hacen los propios pesqueros para que publicites que vení que te llevas todo prácticamente. Flaco, los guías de pesca, cuiden su recurso. Yo nunca muestro nunca muestro ni siquiera la mano llena como pescado. Vas a ver mi Instagram, poder repasarlo de arriba abajo. Me parece que no es necesario mostrar esas masacres, ¿viste? Bueno, nada, pequeños gestos que hay que ir haciendo para generar maneras de comunicar distintas, me parece. Sí, totalmente. Aparte el cambio comienza por uno mismo. Eso es así. Yo siempre digo, tengo cuando daba las charlas en la asociación y algunas charlas que dimos en el interior, siempre terminábamos con el tema de hablar de pesca con devolución y siempre había alguno, en casi todas, siempre había alguno que dice, bueno, pero lo que pasa son las redes y lo que pasa que si yo lo... Bueno, todo eso que pasa es totalmente cierto. Ahora, la decisión de devolver un pescado es pura y exclusivamente tuya. No necesitas a nadie que te venga y te diga tenés que devolverlo. Es tu decisión tuya. Entonces si vos lo decidís, vos lo podés hacer. Vos por ahí no podés decidir si sigue exportando pescado o no. Claro, No podés decidir claro. si van a pasarte una red o no, pero vos sí podés decidir si devolvés un pescado o no. Entonces me parece que pasa por ahí también, ¿no? Tan simple Pasa como en por tu empezar casa, a si, decir, si, si vas a plantar un árbol en un jardín, ponele, planta una nativa, le vas a generar un nicho ecológico a insectos, a mariposas, que son útiles para tu comunidad ecológica, digamos, no sé cómo decirlo. Simplemente con eso, con tener esa pequeña decisión de plantar un... Aquí me han regalado en la Reserva Ecológica de Pilar, me han dado unos plantines de plantas nativas. Claro, se me volvieron unos yuyos de 2 metros. Mi mujer las quiere tirar a la mierda, quiere poner flores lindas, ¿viste?
Digo, no, no, porque esto, bueno, pero nada, es eso, ¿viste? Es tener, nada, un poquito de conciencia, aún a nivel balcón, ¿no? Totalmente. Bueno, ves, ahí tenés otra cosa que uno puede aportar a la naturaleza, es tener plantas nativas. Y las plantas nativas son plantas que corresponden al lugar en donde, originarias del lugar en donde estamos. O sea, por ahí nosotros tenemos una planta nativa como un tala, un ceibo, que por ahí no es nativo en otro lado, pero sí que seguro que no es nativo un fresno, un jacarandá o un montón de cosas que vemos acá. Así que si vos tenés una planta nativa en tu balcón, ya estás haciendo un aporte por el ambiente en la ciudad o en el lugar en donde vivas. Así que eso son cosas que podemos hacer. Podemos tratar de no consumir tanto plástico descartable. A nosotros que nos gustan los peces, vuelvo a decir, están pensando que dentro de 50 años va a haber más plástico en agua que peces. Claro. Eso es lamentable y triste. O sea, y nosotros lo vemos y lo palpamos porque cuando vos vas al río ves las bolsitas de nylon colgado en todos los arbolitos en todos lados. No es que no lo vemos. Sí, Si no lo vemos es porque no lo queremos ver. totalmente. O cuando vas acá al Río de la Plata, que te pega una sudestada y cuando bajó ves todo lleno de botellas de plástico, todo. Y decís, pero ¿de dónde salieron estas botellas Bueno, de pero plástico? eso es lo que estamos No, viendo. La parte que no vemos es la de los microplásticos que ya están integrando los organismos que consumimos y que están, nada, generándonos un consumo que a lo largo del tiempo va a generar problemas importantes. Eh, Exacto. Así que bueno, ven que hay varias cosas que se pueden hacer desde el lugar de uno bueno, fíjate y vos no solamente esperar que alguien haga una algo. importante decisión, nada, a nivel por lo menos municipal, no sé si es nacional, fue la de dejar de usar bolsita de supermercado. ¿Vos te acordás que antes ibas a esos monstruos como Jumbo y demás y meta bolsita? ¡Ay, me lo pones en la otra bolsita! Dos bolsitas, porque si no se me cae. Y eso era, viste, tonelada de plástico en el agua, porque todo termina en el agua. Exacto. Hay que pensar que el plástico cuando se creó, el plástico que se creó todavía no se desintegró. En alguna parte del ambiente está. O sea, es tanto lo que tardan, es una herramienta. A ver, siempre hay que hablar, no estamos hablando en contra del plástico, sino del mal uso del plástico. Ujú. A eso también a veces uno tiene la tendencia a decir, bueno, el plástico no más plástico. No, sí, plástico sí, pero bien, no plástico mal. No, pero Lo mismo además que es cuestión de tener darle. agricultura, ganadería, lo que sea. Es cuestión de reducir y darle tiempo a la creación de otras formas. Ya están creando una suerte de plástico biodegradable que en realidad no deriva del petróleo y que a la larga no va a producir. Bueno, mientras ocurren esas cosas, tratemos un poco de ir aminorando el volumen de consumo, ¿no? Yo siempre digo que es eso, es como una carrera contra el tiempo. Estos países como el nuestro tienen la cuestión de ciertos atrasos que en realidad terminan siendo un beneficio, ¿no? El no consumir al nivel de otras grandes potencias hace que también generemos menos cuestiones ambientales. Pero bueno, tenemos por otro lado estas otras decisiones de sojizar el país entero. Bueno, ahora vamos a hacer una hidrovía para sembrar soja hasta Jujuy y sacarla, ¿no? Realmente La hidrovía es otro otro gran gran tema que tema. está ahí oculto. Acá se discute si va a ser del Por eso, Estado o va a ser de los privados, no se discute para qué se está haciendo eso y qué impacto va a tener, sí, sí, porque sí. la información no está, nadie te la dice. No, no, y el proyecto original de hidrovía es muy complejo para el río. Es muy complejo para el río. Es un Esperemos que proyecto nunca para, se pueda es hacer. un proyecto para adaptar el río a los barcos y no los barcos al río. Exactamente, vos dijiste algo clave y es algo que lo que tenemos que tratar. ¿Viste? Si yo fuera ministro de Ambiente, como me dijiste al principio, Bien, lo que habría que empezar a tratar de empezar a pensar es de qué manera nosotros los humanos volvemos a adaptarnos a la naturaleza y no la naturaleza a adaptarnos a nosotros. ahí está, No funciona así. claro. Pero no es que no funciona, porque no funciona así. Y lo que estamos viendo son los resultados de todas las cosas que hicimos pensando que nosotros podemos manejar la naturaleza para hacer lo que nosotros queremos que haga. Y no, nosotros nos tenemos que adaptar a la naturaleza. Deberíamos aprender de todos los que no se supieron adaptar a la naturaleza a lo largo de toda la vida de este planeta, que se extinguieron.
Y entonces, si nosotros no queremos extinguirnos, tenemos que adaptarnos a lo que hay. No, la naturaleza no se va a adaptar nunca a nosotros. Yo, Nunca. Eso no va a suceder claro, nunca. Pero nosotros sí podemos adaptarnos a la naturaleza. Si forzamos ese mecanismo, si lo forzamos, hacemos lío. Entonces, el río Paraná se puede circular con este tipo de barcos, circulemos con ese tipo de barcos. Cambiar el río Paraná para circular con un transatlántico y que llegue hasta Paraguay, que es donde voy a tener la soja transgénica plantada cuando desmonte todo el Chaco paraguayo, y necesito llevar con un barco ahí gigante para traerme todo eso y sacarlo, estamos haciendo y pero además un lío importante que después se traduce en problemas ambientales y se traduce en que ese costo nunca nadie lo asume. claro, Entonces, y después quien lo asume, los pobres tontos que se quedan a la vera del río Paraná o que vivían de lo que pescaban en el río Paraná o los que vivían de lo que sea. Así que son cosas, son cuestiones que hay que ir atendiendo e ir viendo cómo producimos sin dañar el ambiente o cómo producimos de una manera en la que podamos seguir estando en este planeta y no que lo destruyamos, porque no vamos a destruir el planeta, eso es una de las grandes mentiras. sí, Nosotros sí, no vamos a destruir el planeta ni vamos a destruir la vida en el planeta, nos vamos a destruir nosotros mismos. Después, cuando nosotros nos destruyamos y hayamos destruido un montón de cosas que están alrededor, algunas cosas van a sobrevivir y esas cosas después seguirá y seguirá y seguirá. El único momento que va a dejar de existir la vida en la Tierra va a ser cuando el Sol deje de funcionar y o explote o se consuma o lo que sea y ahí ya está, y ahí se acabará. Pero, pero bueno, a veces pensamos que somos, como que estamos fuera de la naturaleza, como que nosotros podemos hacer lo que queremos acá, y las evidencias indican que no, que si no nos aprendemos a adaptar nosotros, estamos al horno con papas fritas nosotros. como dijiste vos, basta estudiar la historia de las extinciones masivas que hubo de especies y entender que la vida se recompone y hay nuevos huéspedes en la Tierra. Y si nosotros no nos convertimos en un buen huésped de la Tierra, acá el pasaporte de salida lo tenemos nosotros y se va el mono inteligente y vendrá, no sé, la ameba, no sé qué, pero la vida va a seguir. Y a la ciudad misma, cae hoy la bomba de neutrones, no quedamos ninguno y la dejamos 10 años y todo vuelve a florecer. Y lo que se ha visto, por ejemplo, en Chernóbil, ¿no? Un lugar ya sin gente y mirá, está lleno de jabalíes, de ciervos, está bien, tendrán un nivel de radiación altísimo, pero la vida ha vuelto de algún modo a colonizar. Las paredes empiezan a ver brotes de flores. Ha pasado aquí con una especie, ¿no? ¿Dónde fue esto? ¿En Soldati? ¿O dónde que se estudió que había una especie de flor nueva y que era la primera flor de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como una flor, eh, no sé si recordás esa historia, me pareció muy poética incluso. En una La historia de la orquídea del Tala. la orquídea, La orquídea del talar es una orquídea que está asociada a un ecosistema que es el del talar, que justamente está asociado al árbol del tala, que por eso el talar de Pacheco y el talar de un montón de lugares, cuando nombramos las cosas, es porque están haciendo referencia a un ecosistema que nosotros destruimos. O sea, es muy raro ahora encontrar un talar en las cercanías de Buenos Aires, y antes era muy habitual. Y bueno, justamente esta orquídea convive en este ecosistema con el tala y se la encontró en lo que es la reserva de Lugano, que es ahí atrás del Parque Roca. Y bueno, y ahí encontraron un relicto de estas flores que se pensaban que ya no aparecían más en la zona. Y después, gracias a que encontraron esto, se la declaró la flor de la ciudad de Buenos Aires, y después por suerte se empezaron a encontrar como otros parchecitos de esta orquídea en agronomía, en lugares impensados. claro. Eh, pero bueno, está y sigue, la naturaleza sigue. O sea, por más que nosotros, sí, como dijiste vos recién, Chernobyl es un lindo ejemplo. Más allá de la radiación o lo que sea, seguramente alguno de esos bichos va a tener mayor tolerancia que otros y va a poder convivir con la radiación. Y los que puedan convivir con la radiación van a seguir
y serán las especies dominantes que tendremos en algún Mira, momento. ahí está la gente de piscicultura de Entre Ríos, La Paz. Esa es algo que este país tendría mucho para aprender y para generar, ¿no? Con mano de obra intensiva, con valor agregado, con trazabilidad del producto, con todo eso que le falta al negocio de la exportación, justamente, que es embolsar pescado y chau, lo liquidaste. Y además, como hemos visto en un video de Riosano recientemente, le fijan el precio al pescador, hoy le pagan 60, mañana 30, pasado 25, y si está encajonado con un Paraná seco, le dicen, la tenés fácil, 20 pesos. Y el tipo que no tiene ni poder de negociación, ni lobby, ni nada, agarra lo que le dan y nada, le marcan siempre la cancha, ¿no? Todo el tiempo. En el medio nos vamos quedando sin pescaditos. Así que bueno, ¿algún otra área de su interés? Quizá, a ver si lo hago pensar fuera de la caja. A ver, algún problema. Estamos siempre en la sección metiendo en quilombo a mis amigos, se llama. ¿Algún problema Dale. ecológico del que el común no tenga conciencia y que sea importante atender? De que no tenga prensa, que, que usted conozca por estar empapado y metiendo las patas en el barro en estas cosas, del que nos pueda ilustrar, usted que es el especialista. ¿Querés uno de pesca? Upa, vamos, dale. ¿Querés uno de Sí, pesca? Yo creo que uno de los grandes, grandes problemas de la pesca deportiva, pero muy grandes, que pasa absolutamente desapercibido, pero mal, 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 es la pesca comercial relacionada con la pesca deportiva. pesca La comercial. pesca de la carnada, Sí, señor. relacionada con la pesca deportiva. Claro. El tema de la carnada viva para pescadores deportivos es un tema súper mega complejo ambientalmente. Se han producido cosas muy, muy complejas ambientalmente, como traslocar especies de un lugar a otro por la Claro, porque carnada, uno en tira bolsa de los carnada. restos de la Y bolsita, lo tira aparte, por ahí, ¿no? Se me quedaron 10 mojarras. Y bueno, voy a contribuir a la naturaleza. Y la vacía en cualquier lado, y ahí fue de repente algo que fue pescado en otro lado y que no debería estar ahí. no debería estar ahí. Y si le sumamos eso, es que muchas veces, muchas especies que se utilizan de carnada, como las morenas o como algunas cuestiones así, no es que alguien las cría, tiene un criadero de morena para aprovisionar a todos los pescadores del litoral. Hay alguien que también está en las mismas condiciones que nombrábamos recién de los que pescan con exportación, que está en los bañados de Formosa tirando su red y pasando y levantando todas las morenas que puede y se le mueren el 80% de las morenas antes de que lleguen al lugar donde la tienen que transportar. Y esas morenas llegan al pescador deportivo para que las use. Entonces, es un tema súper, súper complejo y es un tema que hay que atender. El tema de la carnada viva es un tema que los pescadores deportivos deberíamos atender, porque es pesca comercial asociada a la pesca deportiva. Bueno, en este momento también hay escasez de mojarritas en Tres Arroyos y están todos los vendedores de Ruta 2 preocupados porque la van a buscar a Tres Arroyos. O sea que si se viajan 600, 700 kilómetros, quiere decir que no está tan fácil conseguir mojarra. Porque antes tiraban una redcita ahí en el San Borombón, o en Chascomús, o en Bañaditos cualquiera, y sacaban de ahí. Ahora van a buscar las latas a Tres Arroyos y está jodido porque encima de ese viaje largo, como decís vos, muchas latas se mueren, en el medio van quedando cosas que van a pérdida, ¿viste? Digamos, dentro de este gran negocio después, está bien, uno dice, cobro más cara la mojarra y listo, y no es tan así, ¿no? Pero sí, además esa morena que está en el bañado de Formosa está cumpliendo una función ecológica. ¿Qué pasa si vos sacás ese bicho? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Para qué estaba la morena ahí? ¿Qué pasa cuando no está? Y bueno, un montón de problemas que se van concatenando, ¿no? Cuando una especie deja de estar en su lugar. Exactamente. Y también cuando la movemos del lugar, cuando sacamos de un bicho que está en un lugar y lo pasamos a otro porque pintó, es un problema. Hay especies que están en peligro de extinción debido a esto, a este tema, y sin embargo pasa desapercibido. Pero bueno, también es un llamado a la reflexión del pescador deportivo. Pará,
Yo estoy en contra de las redes, estoy en contra de la exportación de pescado, soy el primero en culpar al que pasó el mayón, al que todo, bueno, pero ¿y quién me trae las Esta morenas es a mí? nuestra, ese es problema nuestro, claro. ¿De dónde salen? Estás mirando siempre el problema de los demás, pero no nunca asumís los problemas de uno. Y bueno, ahí Ese es tenés un buen un ejemplo. problema ambiental que pasa desapercibido. Después podemos caer en otros más comunes y con ya más visibilidad, como el de las ardillas, que se te comen los cables ahí en Luján y Jauregui, los conejos en Tierra del Fuego, que cuando una ley dice mátenlo, salen, no, está mal, salen organizaciones que, no sé, para mí es un ambientalismo mal entendido, ¿no? Porque si algo no debe estar ahí y un castor te está comiendo una lenga que tarda 200 años en crecer, digo, sacá el castor, no importa, lo tenés que matar o eliminarlo, no tiene que estar ahí directamente. No es que sos malo, digamos, está siendo bueno con la lenga en todo caso. No, no tiene nada que ver. Claro, pero no Hay una hacérselo entender confusión, a alguien hay una, que ve en eso una acción negativa, ¿no? Acá hay como es una película de Spike Lee que se llamaba Haz lo correcto, ¿no? Cuando está el dilema, haz lo correcto. ¿Y lo correcto qué es? Y si este bicho no tiene que estar acá, sacalo. lamentablemente es así. O sea, a nadie le gusta andar matando animales porque sí, pero bueno, el problema de las especies invasoras, prácticamente la única manera de solucionarlo es esa. Y también hay que no dejarse confundir con algunas cuestiones de que el animalismo o el proteccionismo o esta gente que es extrema en cuanto por ejemplo, este caso de decir, bueno, no, no vamos a matar a los castores. Bueno, no son ambientalistas. Si uno piensa desde el punto de vista ambiental, eh, tiene que entender que eso es un problema y que, bueno, a veces las soluciones no son las más agradables, ni las Ujú. que, o sea, ojalá hubiera una manera de solucionar el problema del castor en Tierra del Fuego sin necesidad de matar a los castores. Sí. Ojalá hubiera y ojalá lo pudiéramos hacer, pero la realidad es que es imposible, prácticamente es imposible, inviable económicamente, y la realidad es que esos castores están perjudicando a un montón de otros animales, o sea, hay un montón de otros animales que están muriendo por el castor. Pasa mucho, eso pasa mucho con los jabalíes, pasa mucho con el ciervo axis, desplazan otras especies y uno dice, ay, no, sí, te vas a matar a los jabalíes. Bueno, pero vos no mataste a En el palmar de Entre los Ríos jabalíes no se crece comen, la palma que tarda 200 años también en generar un ejemplar adulto, porque se come el brote de la palma y eso es valiosísimo que esté ahí, porque no tenés más ese ambiente en otro lado. exactamente, y si no brota esa palma, después hay una mariposa que no crece y después hay un pastizal que no se genera y así sucesivamente, o un venado de las pampas que uno dice, ¡ay, mirá qué lindo! Bueno, el venado de las pampas tiene dos problemas básicos, así, lo voy a decir dos. Dos problemas básicos, el jabalí y los perros. Claro. ¿Por qué? Porque los perros y los jabalíes se comen o matan a las crías del venado de las pampas. El venado de las pampas tiene un sistema que cuando son muy chiquitos, los bichos se esconden, no están andando, no son gacelas o antílopes como en África, Se que quedan si no quietitos. se mueven se los comen los leones. Acá tienen han evolucionado de otra manera, entonces estos se quedan quietos y no Y había perdieron. perros y no había jabalíes. Y entonces ahora tenemos un problema. Perros asilvestrados y perros del campo. Siempre que tenemos que tener en cuenta que los perros y los gatos, por más que sean nuestras mascotas adorables, siguen siendo depredadores. Y los otros bichos los ven como depredadores y los perros son depredadores y matan porque está en su instinto, porque sean malos, sino porque ellos nacieron para hacer eso. Así que bueno, en el fondo son lobos, aunque parezcan un chihuahua, una cosa, un super ser adorable, en el fondo es un lobo. Así Bueno, que hay es que tenerlo en cuenta. el ejemplo es el chancho, ¿no? Si uno deja de criarlos y de cruzar los genes adecuados, se vuelven a convertir o a tener retrocesos y vuelven a silvestrarse y bueno, lo mismo pasa con los perros. Recuerdo cuando, mirá lo que te estoy diciendo, Chavarri, años 80, Fierro, Villa Tokio, uno con el mejor regalo del mundo que recibió cuando era niño, que fue la bicicleta,
para ganar un lugar en el Fierro, iba a 4:30 de la mañana por un Puerto Madero que no es esa zona bonita que se ve hoy, sino que era una rata que la domaban en Jesús María y unas jaurías de perro que me venían a morder los garrones, ¿no? Porque eso, te juro que me atacaban. Yo he tenido que tirar el corazón que llevaba para la boca de la marchanta para que me dejaran de joder porque me mordían. Nada, y ahí había manadas de perros que para mí eran ya salvajes, qué sé yo, un bicho que vive de lo que caza, qué sé yo, no sé, la verdad que era terrible y en muchas partes del interior del país está esta cuestión de los perros asilvestrados, ¿no? Eh, Mi amigo, Sí, lo dejo es un tema súper complejo. lo dejo en tema libre ahora. ¿De qué le gustaría charlar de estas cosas que en general no ganan los espacios? Antes me gustó mucho que tiraras el tema, por ejemplo, de la carnada, por ejemplo, un tema no discutido en general, ¿no? Como asumido, como que está bien, como que está perfecto. Uno va, compra la carnada y pesca, chau, no se pregunta de dónde viene, cuántas murieron antes de llegar a la bolsita con las carnadas lindas. Bueno, tíreme otro de esos, a ver qué tiene por ahí en la caja. Otro de esos, a ver, pará, te voy a un poco. Eh, Hay a dos ver, millones de personas mirando nada más, piensen tranquilo. relacionado con la pesca, hay un millón. Lo que pasa es que hay tantos temas ambientales y relacionados con la pesca. A mí particularmente siempre me parece que, que bueno, que hay algo que hacer con cómo nos vinculamos con la naturaleza en las ciudades, ¿no? Me parece que ahí hay como un, un, un tema a trabajar y que, bueno, la educación ambiental es algo ultra necesario porque es algo que trasciende todo, ¿no? O sea, uno muchas veces asume el ambiente nada más que a los que nos gusta los animales, nos gusta pescar, nos gusta las plantas, y no solamente pasa por ahí, ¿eh? Eh, el arte trasciende todas y conecta todas las disciplinas. Así que debería haber una miradita un poco más ambiental en todo, Claro, no solamente en lo que normalmente creemos que es natural o sea, ahí hay muchas cosas por ese lado. Me parece que está bueno empezar a pensar qué podemos aportar y vuelvo a algo que dije antes, me parece que siempre aportar desde el lugar que uno puede está bueno y ver qué puede hacer uno. Hay unas cosas que tenemos que aprender de esta pandemia y que un montón de cosas que se pueden, son decisiones de uno, ¿no? Usar bien el barbijo es una decisión de uno, no es una decisión de alguien, más allá de que obviamente debería haber alguien que controle, pero uno no necesitamos que nos digan claro. cómo usar el barbijo, ya sabemos que tenemos que Sí, meter la nariz y lo adentro, mismo ¿no? tirar el papelito al suelo en la calle y de ahí un montón de cosas, ¿no? Mínimas, pero importantes Hay, porque, hay, hay un montón de cosas mínimas que podemos hacer y está bueno preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo nosotros por el ambiente. Eso es como la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? sos optimista con respecto a los años venideros, a la evolución que estamos teniendo como especie. Otra fácil, así te la dejo. Es un gran dilema. Tenemos que ser optimistas porque si fuéramos pesimistas, ya está, ya largamos todo y tiramos todo al diablo. Yo soy optimista. Yo soy optimista. Yo creo que hay algunas cuestiones que están pasando que antes no pasaban. Creo que hay los chicos, por suerte, los pequeños y las pequeñas están creciendo con algunos conceptos que nosotros no teníamos. Hay mayor conciencia, se está discutiendo más este tema. Creo que el ejemplo más claro es lo que ocurrió cuando empezó la pandemia, cuando empezó la cuarentena, que todo el mundo creía ver cosas que pasaban, que no pasaban en realidad, pero queríamos verla, ¿no? Queríamos ver los delfines nadando en Venecia, Ya, queríamos ver los monos que volvían a las ciudades y queríamos verlo, era como que había un deseo de que eso pasara, más allá de que la mayoría era mentira, ujú, y creo que tiene que ver con esto, con las ganas o no tiene que ver con eso, tiene que ver con que estamos percibiendo que hay problemas.
sea, los problemas están como muy perceptibles ahora. El cambio climático, los incendios, las distintas cuestiones están como muy perceptibles y hay como un caldo de cultivo a tratar de cambiar un poco eso. Obviamente que es muy difícil. En la parte que yo soy pesimista es en la parte del sistema capitalista. Ahí soy muy pesimista porque la realidad es que las cuestiones económicas son las que gobiernan el mundo, como es la economía estúpido, y la realidad es que es eso, es la economía, y hay que buscar la manera en ir cambiando de modelo, buscando la vuelta, pero bueno, es así. Creo que por un lado soy optimista, yo creo que hay un montón de cuestiones Quizá la que transición pueden puede aportar ser estos ir cambios. hacia un capitalismo eco-friendly de alguna manera, ¿no? Qué sé yo, si vas a comprar un auto que sea eléctrico, gastas la misma guita, pero contaminas menos, ¿viste? Qué sé yo, ir buscando por ese lado. Y como me dijo alguien alguna vez, así un poco de filosofía simplona, pero me dijo alguien, mañana sale el sol de nuevo. Y es una cosa tan simple, pero mañana sale el sol de nuevo. O sea, como el concepto que hablábamos antes, nosotros somos los que por ahí nos quedamos en el camino. Eh, Nosotros tenemos que despertar y darnos cuenta si queremos seguir en este mundo, qué mundo le queremos dejar. Porque de última, a mí me quedan, qué sé yo, 20 años o me pesco el bicho mañana y termino con un tubo respirando. No sé, viste, si hay algo que nos mostró esto es que somos muy efímeros, que somos frágiles, que estornuda un chino y acá en Sudamérica tenemos que estar todo con barbijo, y que está todo más interconectado de lo que creemos y que por ahí superamos esta y vendrá otra. Así que no lo sabemos, pero en definitiva todavía tenemos algunas maravillas para disfrutar y para descubrir y si podemos tirar un centro, no te digo salir todos con una lanza, hacer manifestaciones, convertirnos en radicalizado del ambientalismo, pero pequeños gestos sumados hacen un gran gesto. Pequeños mensajes que le vamos dando a nuestros políticos también. Eh, Elegir gente con este tipo de preocupaciones. Nunca se ve a un tipo plantarse en un programa de política, de economía, hablar de cuestiones ambientales, jamás. Ah, bueno, alguna vez Pino Solana, ¿no? Algunas excepciones. Ahora que falleció Alcier Argumedo, por ejemplo, se hablaba, por ejemplo, mineras como la Lumbrera, que tienen declarado que exportan 3 metales, pero resulta que exportan containers de barros, de los cuales se sacan un montón de cosas que son más valiosas que esos 3 metales, que del oro y lo demás. O sea, que se están expoliando por ese lado también. Y hay mucho problema como para... Hay un programa en televisión española que yo recomiendo mucho ver que se llama Periodismo de Investigación. Antena 3. Me Ujú. gusta tener la mirada en otros medios de comunicación, salir de que los menúes habituales que nos propone la radiodifusión argentina, ¿no? Ellos son muy simples con los nombres, ¿no? Hay un programa de naturaleza, ¿sabe cómo se llama? Naturaleza. Hay un programa de periodismo de investigación, ¿sabe cómo se llama? Periodismo de investigación. Los tipos van a fondo con las cuestiones, van a fondo, y realmente recomiendo verlo, incluso está en YouTube, se puede ver, y bueno, la cuestión medioambiental está muy interesante. Los tipos tienen problemas, por ejemplo, desde la falta de abejas, con las abejas africanas que han destruido las colonias de abejas locales, ciertas avispas también importadas de Asia que destruyen las colonias de abejas, por lo cual hay un montón de plantas que están en crisis porque no encuentran la manera de ser polinizadas. Eh, Hay fábricas de abejas para crear colonias de abejas y volver a repoblar lo que la naturaleza ya tenía. O sea, están teniendo problemas que felizmente acá todavía ni siquiera nos planteamos, pero podemos espejarnos en esas cosas, empezar a tomar conciencia de que esa planta, esa abeja, ese ser humano, ese árbol, todo está en un vínculo, en una conexión moldeada por millones de años de evolución, que es muy frágil, es maravillosa, pero es muy frágil. Y si no quebramos una lanza a tiempo, se rompe eso y se empieza a caer todo el resto del edificio como un castillito de naipes que le sacamos la carta de abajo, ¿no? Nada, me parece que estos circuitos alternativos de comunicación, estas cosas que estamos haciendo con vos ahora, invirtiendo ya 1 hora 40 en esta charla y ya te libero, así que tranqui, me parece que son sumamente valiosas. Las personas que han estado acá, yo creo que se han ido un poquito más enriquecidas
que hace una hora y media antes. Y este tipo de cosas hay que ir haciendo, ¿no? Tratar de ir buscando lugares en donde uno pueda nutrirse de un par de cositas. Yo, cuando hacía Expedición Merino, decía, si vos te llevaste 2 o 3 cositas del programa, 2 o 3, no te pido que estés anotando, pero que te quedó un par de conceptitos y cuestiones de naturaleza, ya te fuiste más rico de esa visualización de un contenido. Me parece que nos están faltando buenos comunicadores que aporten este tipo de cosas, que estos temas empiecen a estar en la agenda grande de los medios de comunicación, porque no son temas a futuro, son temas que queman hoy. Bueno, nada, ese es mi resumen un poco y te quiero agradecer este rato hermoso y todo lo que tenés para aportar. Me parece que amerita que en un tiempo charlemos de nuevo, querido Guille. Cuando quieras, no hay ningún problema. Sabes que para hablar de estas cosas yo soy mandado a hacer. Me quisiste meter en quilombo, yo me meto en quilombo, así que no tengo problema. Y nada, sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Creo que no. Muchas veces uno piensa que cambia el mundo, que la misión es cambiar el mundo, y la misión es por ahí dejar un poquito alguna cuestión para que yo me voy contento si se van pensando, si se quedaron pensando, si se quedaron reflexionando, o si se quedaron, o si les quedó algo haciendo ruido en la cabeza de las cosas que charlamos nosotros. Ya con eso ya creo que nos podemos dar por satisfecho. Hay que empezar a ser un poco más crítico de lo que nos pasa. Hay que empezar a pensar un poco más y tratar de entender. Lo importante no es que lo que dijimos tanto vos como yo nos crean. Yo no creo que me crean, no quiero que me crean nada de lo que yo digo. Yo quiero que vayan y que vean y que investiguen y que se les genere ruido en la cabeza y que empiecen a pensar estas cuestiones como en la que hablamos de la carnada. Por ahí a alguno le hace ruido, uy, mirá el tema de la carnada, ¿cómo será? Y empezás a investigar un poquito y después tocas 2, 3 violines y te das cuenta Claro. que es un quilombo padre. Y es eso, ¿no? Es movilizar a que nos interesemos, a involucrarnos, a movernos un poco y a despabilarnos un poco. Está bueno también estar tranquilo y muchas veces uno disfruta de estar tranquilo en su casa y tiene ganas y está bárbaro. Pero también un poco hay que ponerle un poquito de movimiento. Los problemas ambientales, como venimos diciendo, son socioambientales y ya los estamos percibiendo. Entonces tenemos que tratar de hacer algo con eso. Alguien dijo alguna vez que la cuestión de la sabiduría es la dosis, ¿no? Un ratito de frivolidad, un ratito de involucrarnos con las cosas, un ratito, pero con dosis que sean constantes, ¿no? No que me involucro hoy, después me desentiendo 20 años, después me preocupo de ver cómo está el mundo. Digo, la dosis, todos los días un poquito, un pequeño paso. Exactamente. Agradecido a toda la gente que estuvo muy activa aquí debajo. La verdad que si abríamos todas estas puertas, nos quemábamos la garganta, porque la gente dispara para todos lados y en gran satisfacción para mí que haya toda esta gente interesada, ¿no? Bueno, nada, les agradezco a todos, me parece, Guille, que debemos repetir estos encuentros. Quedo abierto a tus maravillosas sugerencias para que me digas, mira, vale la pena charlar con tal o cual persona. Yo siempre estoy dispuesto a, nada, dar un par de horas de mi vida para aprender, porque en realidad es enriquecerme a mí mismo y nutrirme de lo que otro ha estudiado y le ha dedicado la vida. Así que bueno, en este caso, acá con vos hay muchas afinidades porque nada, compartimos la vida urbana, el gusto futbolístico, amor por la naturaleza, nos gusta la pesca. Ahí en música vos sos un poco más heavy que yo, ¿viste? A mí me gusta más la cosa folky, a vos te gusta mucho el waffle a pleno, ¿viste? Pero bueno, vamos con Motorhead, igual, algunos puntitos de contacto hay. Alguna, sí, sí, Yo necesito que sature sí, sí, sí. el amplificador. Si satura, vamos No, a bárbaro. mí, dame algo más calmo. Yo me acuerdo que una de las cosas que más elogiaba a la gente de Expedición Merino era la música, que era cool, suave, acústica y alternativa. O sea, por ahí el tema era los Beatles, pero tocado por 2 suecos con barba hasta el pito y con un banjo, ¿viste? Y eso le da otro aire. Así que bueno, querido amigo, sos un Bueno, crack, muchísimas gracias por la un invitación. grosso, la verdad. No, no, Gracias por enseñarme tanto. no, por favor.
Gracias a vos por la oportunidad y y un saludo grande a toda la gente que estuvo del otro lado. Bueno, y ahora vos te vas y yo veo cómo cierro esto que no me acuerdo ya. Hace tanto que no hago un vivo instagramero. Chao, bien. Bueno, yo cierro. Yo aprieto la X y se cierra mi Vos te parte. vas. Así que yo aprieto la X. Quédate tranquilo. Hasta luego. Chao. Bueno, queridos amigos, espero que hayan disfrutado este rato, nada, hermoso, con Guille Pajico, un amigo, un compañero de toda la vida, un contemporáneo mío, porque es lo que tenemos ahí, estaremos en la misma década, ¿no? No nos llevamos tantos años, y, y bueno, amamos las mismas cosas, nos gustan las mismas cosas, nos sensibilizan las mismas cosas, así que, ¿te han pasado bien? Espero que sí, espero que se hayan ido un poco mejor de lo que llegaron, y bueno. Bastante para un sábado a la tarde, che, hace frío y para esto nos dio el valero. Disculpen si faltó algo, volveremos y esperemos que seamos millones. Gracias a todos. Vamos a ver cómo salgo de acá.